La luz fluorescente parpadeaba sobre su cabeza, un pulso débil y enfermizo que marcaba el ritmo de sus días. El zumbido constante del aire acondicionado era la única banda sonora en aquella sinfonía de teclados y suspiros ahogados. Cada mañana era un calco de la anterior, una fotocopia gastada que perdía un poco más de color con cada repetición. Se sentaba en la misma silla, miraba la misma pantalla y sentía como el mismo vacío se instalaba en su pecho, justo debajo de las costillas. Ya no recordaba cuándo había dejado de ser una persona para convertirse en una extensión de su puesto de trabajo. Sus dedos se movían sobre el teclado con una memoria propia, una coreografía sin alma que ejecutaban sin que su mente participara. Respondía a correos, rellenaba hojas de cálculo, asistía a reuniones donde las palabras flotaban en el aire como humo, sin llegar a tocar nada, sin significar nada. Era un fantasma en su propia vida, un espectador silencioso de un guión que no había elegido. La rutina era un monstruo paciente, de fauces invisibles, que devoraba los segundos, los minutos, los años. Le había robado los colores del amanecer, el sabor del café por la mañana, la energía para soñar con algo más allá de aquellas paredes grises. Se había acostumbrado al peso de una armadura invisible, una capa de conformismo que le protegía del dolor de preguntarse si aquello era todo lo que había. Pero a veces, en el silencio que se colaba entre dos llamadas, una pequeña grieta se abría en esa armadura. Un recuerdo de la risa de un niño en el parque, el eco de una vieja canción, el olor a tierra mojada tras la lluvia. Chispazos de una vida que sentía lejana, casi ajena. Esa tarde el sol se filtraba por la ventana, dibujando un rectángulo dorado en el suelo polvoriento. Todos se habían ido, solo quedaba él y el murmullo de la maquinaria. Se estiró, sintiendo el crujido de sus huesos, y sus ojos se posaron en la pantalla del ordenador. Se había quedado en negro por la inactividad, convirtiéndose en un espejo oscuro, y en él, por un instante fugaz y terrible, no se vio a sí mismo. Vio el rostro de un extraño, con los ojos muy abiertos, suplicando algo que no podía entender. Un grito mudo atrapado detrás del cristal. El aire se heló en sus pulmones. El rostro en la pantalla no se movió, pero sus ojos, dos pozos oscuros de desesperación, lo taladraban. Un sudor frío recorrió su espalda. Por un impulso primitivo, alargó la mano y tocó el cristal. Estaba frío, inerte, pero bajo sus dedos sintió una vibración, el eco de aquel grito silencioso. Y entonces lo entendió. Aquel extraño no era otro, era él, o más bien lo que quedaba de él, el prisionero que habitaba su cuerpo, el náufrago de sus propios sueños. El shock fue como una descarga eléctrica que reinició su sistema. Se apartó de la mesa con tal brusquedad que su silla rodó hacia atrás, golpeando un archivador con un estruendo metálico que resonó en la oficina vacía como un disparo. El primer sonido real en una eternidad de susurros. Miró a su alrededor. Las paredes grises ya no eran un fondo neutro, eran los barrotes de una celda. El zumbido del servidor no era ruido blanco, era el gruñido de la bestia que lo mantenía cautivo. Cada objeto, cada informe apilado, cada post-it amarillo era un eslabón de la cadena que él mismo se había forjado. Una oleada de rabia, pura y desconocida, subió desde lo más profundo de su estómago, quemándole la garganta. No era una rabia contra su jefe, ni contra la empresa. Era una furia contra sí mismo, contra cada mañana en la que había elegido la seguridad en lugar de la vida, contra cada sí pronunciado cuando su alma gritaba no, contra el hombre que se había sentado en esa misma silla, día tras día, permitiendo que el monstruo de la rutina devorase su espíritu hasta dejar solo la cáscara. No cogió su abrigo, no recogió su maletín. Dejó todo atrás, como la piel que muda una serpiente. Caminó con paso firme por el pasillo desierto, sus zapatos resonando con una nueva autoridad. Cruzó las puertas de cristal y el aire de la noche lo golpeó en la cara. Era un aire fresco, cargado con el olor a asfalto húmedo y el murmullo lejano del tráfico. Respiró hondo,
llenando sus pulmones no solo de oxígeno, sino de la promesa de la ciudad que despertaba cuando él solía irse a dormir. Las luces de neón pintaban las aceras de colores vibrantes que no recordaba, la música que se escapaba de un bar, las risas de un grupo de amigos en una esquina, el olor a café de una cafetería abierta toda la noche. Todo era un asalto a los sentidos, un recordatorio brutal y maravilloso de la vida que existía más allá de su cubículo. No tenía un destino, solo la necesidad de moverse, de poner distancia entre él y el fantasma de la pantalla. Sus pies lo llevaron sin pensar, a través de calles y plazas, hasta detenerse en el centro de un viejo puente de piedra que cruzaba el río oscuro. Se apoyó en la barandilla, sintiendo el frío del metal bajo sus manos. Abajo, el agua negra reflejaba las luces de la ciudad como estrellas caídas. Por primera vez en años, no pensó en el informe de mañana, ni en la reunión del lunes. Solo sintió el viento en su pelo y el latido de su propio corazón, un tambor que marcaba el inicio de una nueva canción. Metió la mano en el bolsillo y sacó su tarjeta de identificación de la empresa. La miró bajo la luz anaranjada de una farola. La foto le devolvía la mirada del extraño, con los ojos vacíos y la sonrisa forzada. Era el rostro de su carcelero. Lentamente extendió el brazo sobre el agua, abrió los dedos y la dejó caer. El plástico de la tarjeta se hundió en la oscuridad del río sin hacer ruido, un sacrificio silencioso para un Dios que no conocía. No hubo un rayo de luz ni un coro celestial, solo el frío de la barandilla y el murmullo indiferente de la ciudad. La libertad no se sentía como una victoria, sino como un vértigo, un salto al vacío sin saber si había agua debajo. Pasó la noche caminando, dejando que el agotamiento físico purgara el veneno de años de inercia. Cuando el primer sol tiñó de gris pálido los edificios, se encontró frente a un pequeño hostal de una calle estrecha. La habitación era poco más que un armario con una cama y una ventana que daba a un patio interior, pero en aquel espacio reducido encontró un palacio. Era un lienzo en blanco. Los primeros días fueron una desintoxicación. Dormía cuando el cuerpo se lo pedía, comía cuando el hambre rugía, caminaba sin rumbo fijo, redescubriendo el simple acto de poner un pie delante del otro sin un destino corporativo. Se sentaba en los bancos de los parques y observaba. Observaba a los niños jugar con una entrega total, a las parejas de ancianos que paseaban en silencio, a los artistas callejeros que ofrecían su alma por unas monedas. Veía la vida bullir a su alrededor, una corriente de la que él había sido un mero espectador tras un cristal. El dinero de su última nómina menguaba en su bolsillo, un reloj de arena que marcaba el tiempo de su frágil independencia. El pánico, un viejo conocido, llamaba a su puerta por las noches, susurrándole al oído palabras como hipoteca, futuro, sensatez. Era la voz del monstruo de la rutina, intentando atraerlo de vuelta a la jaula dorada. Una tarde, pasando por delante de una tienda de bellas artes, algo tiró de él, el olor a trementina y a papel nuevo. Entró, y con el dinero que debería haber destinado a la comida de 3 días, compró un cuaderno de dibujo y un carboncillo. No sabía por qué, no había dibujado desde que era un niño. Esa noche, en su pequeña habitación, abrió el cuaderno. Sus manos, acostumbradas a la geometría estéril de un teclado, se sentían torpes, ajenas. Pero cerró los ojos y en lugar de pensar, recordó. Recordó el rostro del extraño en la pantalla, sus ojos suplicantes, y empezó a trazar líneas. Dibujó el miedo, la desesperación, la jaula invisible. El carboncillo se rompía bajo la presión de sus dedos, manchando el papel y sus manos de un negro profundo, como si estuviera extrayendo la oscuridad de su interior. Para sobrevivir, aceptó un trabajo fregando platos en la cocina de un pequeño restaurante del barrio. El calor era sofocante, el ruido incesante, el trabajo agotador. Sus manos se llenaron de cortes y quemaduras, pero al final de cada turno sentía un cansancio limpio, honesto, un cansancio que venía del cuerpo y no del alma. Y lo más importante, cuando salía por la puerta trasera al callejón, su mente estaba libre, ya no se llevaba el trabajo a casa. Durante el día en sus descansos, dibujaba las manos arrugadas del cocinero, la concentración de la camarera, la alegría ruidosa de los clientes. Su cuaderno se fue llenando de rostros, de historias, de fragmentos de esa vida real que ahora tocaba con las manos. Sus trazos se volvieron más seguros, más vivos. Ya no dibujaba solo la oscuridad, sino también la luz que encontraba en los lugares más insospechados. Una noche, mientras esperaba a que el último cliente se fuera, el dueño del restaurante,
Un hombre mayor de ojos cansados y sonrisa amable lo vio dibujando en su rincón. Se acercó en silencio y miró por encima de su hombro. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente observó la página donde había retratado a una pareja discutiendo en una de las mesas, capturando la tensión y el amor herido en apenas unas pocas líneas. Finalmente, el hombre carraspeó y señaló el dibujo con su dedo índice. No miraba el cuaderno, lo miraba él, directamente a los ojos, con una intensidad que lo desarmó, y con una voz grave le hizo una pregunta que no era una pregunta sobre el dibujo, sino sobre todo lo demás. Has estado escondiendo esto del mundo, ¿verdad, muchacho? Pues se acabó. Mañana vas a venir conmigo a un sitio. Al día siguiente, el sol aún no había despuntado cuando el dueño del restaurante lo esperó en la puerta. No le dio explicaciones, solo le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera. Caminaron por las calles dormidas, un laberinto de adoquines y fachadas silenciosas que empezaban a teñirse de un azul pálido. El aire era frío y olía a pan recién hecho. El hombre mayor caminaba con un paso lento pero seguro, como si conociera cada grieta del pavimento. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza escondida que él nunca había visto, un rincón secreto que la ciudad guardaba celosamente. A esa hora estaba casi vacía, pero ya se intuía el bullicio por venir. Varios puestos de madera se alineaban bajo los árboles, y poco a poco empezaban a llegar personas cargadas con lienzos, esculturas y carpetas. Aquí es, le dijo el anciano, señalando un pequeño espacio vacío entre un pintor de paisajes y una mujer que vendía joyas de cerámica. El corazón le dio un vuelco. El miedo, frío y paralizante, le subió por la espalda. Esto era diferente a la rabia que lo había impulsado a salir de la oficina. Esto era terror puro. El terror a ser visto, a ser juzgado, a mostrarle al mundo las cicatrices que había dibujado en la intimidad de su cuarto. Pero la mirada del anciano no admitía réplica. Era una mirada que decía: ya has saltado, ahora aprende a volar. Con manos temblorosas sacó su cuaderno y con unas pinzas que el anciano le ofreció, colgó sus dibujos en un cordel. Allí estaban todos: el rostro desesperado en la pantalla, las manos cansadas del cocinero, la risa de los clientes, la soledad de su habitación. Su vida entera, expuesta bajo la luz creciente de la mañana. Durante horas la gente pasaba. Algunos miraban de reojo, otros ni siquiera se fijaban. Cada mirada indiferente era como una pequeña piedra lanzada contra su frágil confianza. Se sintió ridículo, un niño jugando a ser artista. Estaba a punto de recogerlo todo, de huir de vuelta a la seguridad del anonimato, cuando un hombre se detuvo. Llevaba un traje gris, idéntico al que él solía llevar, y en sus ojos se reflejaba el mismo cansancio infinito que él había visto en el espejo oscuro de la pantalla. El hombre no miró los retratos amables ni los bocetos llenos de vida. Sus ojos se clavaron en el primer dibujo que había hecho, el del prisionero, el del grito mudo. Se quedó mirándolo un larguísimo rato, y en su rostro se libró una batalla silenciosa. Finalmente, levantó la vista, lo miró a él, y con la voz rota, preguntó cuánto. No por el dibujo, sino por el trozo de alma que había en él. Ese día no se hizo rico, ni famoso, pero cuando aquel hombre se alejó con el dibujo bajo el brazo, sintió que algo dentro de él encajaba. La pieza que había faltado durante todos esos años. Comprendió que su dolor no había sido solo suyo, que su grito silencioso era el eco de miles de otros gritos atrapados en cubículos y rutinas. Su arte no era solo su salvación, era un espejo, un puente, y en ese pequeño acto de conexión encontró un propósito más grande que cualquier nómina. Ya no vivo en un hostal, pero mi casa sigue siendo pequeña. A veces aún friego platos cuando el dinero escasea. La libertad no es un destino de postal, es una elección que se hace cada mañana. Es el olor a trementina en lugar del aire viciado de una oficina. Es el sol en la cara en lugar de la luz fluorescente. Es el cansancio honesto del cuerpo en lugar del agotamiento del espíritu. Cada fin de semana vuelvo a mi pequeño puesto en la plaza. Dibujo las historias que veo, las vidas que se cruzan con la mía. He aprendido que los monstruos más aterradores no son los que se esconden bajo la cama. Son los que nos susurran al oído que no podemos cambiar, que es demasiado tarde, que la seguridad es más importante que la felicidad. Pero todos llevamos dentro una voz, un grito mudo que espera ser escuchado. La historia más importante que contarás no la escribirás con tinta, ni la pintarás en un lienzo. La esculpirás cada día, con cada decisión,
con cada paso que te aleje del fantasma que fuiste y te acerque a la persona que siempre debiste ser. No dejes que tu vida sea el cuento de terror que le cuentas a tus miedos. Atrévete a convertirla en la obra de arte que le legas al mundo.